Buenas, soy Fernando Jürgensen, estudiante en la materia Laboratorio de Sistema de Control del semestre 2024-1 de la UNED y mediante la presente traigo esta breve presentación sobre foro evaluado de aplicaciones on-off en sistema de control. En este caso, yo traje un sensor de flujo, el cual se llama E8FC, de la marca Onron. Primero te toque un sensor de flujo. Bueno, para este caso, pues este sensor de flujo va a estar midiendo constantemente en un líquido. Ese líquido puede ser agua, puede ser refrigerante, puede ser, etcétera. Está haciendo una medición constante y se va a activar cada cierto valor de temperatura. Va a enviar una notificación. Y también tenemos una ventaja de que un sensor IoT y este sensor puede estar conectado constantemente a Internet y pues puede enviar una notificación a un centro de monitoreo. Tenemos aquí su página web. Tenemos aquí una pequeña descripción de su fabricante. Dice que detecta señales de anomalías, una medición constante de flujo y temperatura, que fue lo que dije anteriormente. Tenemos que, bueno, tiene un, una medida múltiple que siempre está midiendo flujo y temperatura. También que es aplicable para agua, refrigerante en agua y agua en aceite. Tenemos que es analógico de dos canales, esto significa que es PNP y NPN. Y también tenemos que, bueno, mediante su salida, pues este nos va a dar un diagnóstico, que es la medición constante que está haciendo. También tenemos un botón de mínimo y máximo. Eso ya no estaremos hablando en breve. Y también tenemos que cuenta con una pequeña pantalla donde se ve unos números. Así, aquí podemos observar la foto y estaremos viendo más a fondo de su datasheet. Y de que también es bastante fácil de instalar. Ok, revisando su datasheet, tenemos que es este. En este caso, en el datasheet se nos presentan dos modelos diferentes, en 8FC y en 8PC. En este caso, estaremos hablando solamente del E8FC, que es sensor de flujo. En 8PC, en un sensor de presión. Es muy parecido, pero tiene aplicaciones diferentes. Ok. Tenemos aquí que está instalado como en una tubería y vemos su pipeta. Está en contacto con el líquido, en este caso agua. Aunque bueno, el mismo manual nos dice que sirve para agua y aceite. Ok, y aquí dice que, bueno, que la temperatura también se puede monitorear en la misma posición, permitiendo, pues, bueno, una detección más rápida de anomalías que bueno, algún método convencional. Aquí también en el datasheet se nos presentan los dos modelos diferentes, que es el de flujo y el de presión, como estaba mencionando anteriormente. En el de flujo nos dice que, bueno, que es usado para que detecte señales de símbolos de enfriamiento o anomalías de enfriamiento o calentamiento, dependiendo de su configuración. Tenemos aquí una pequeña gráfica que, bueno, perdón, ya va un momento. Esto es como la manera en cómo trabaja, de cómo muestra o cómo envía, digamos, esa notificación de que está viendo una anomalía detectada con la temperatura. Vemos que alcanza cierto punto, en ese punto se activa, envía la notificación y así es como básicamente trabaja. Tenemos aquí también un pequeño resumen. Nos dice que funciona para agua, refrigerante y agua con aceite. También tenemos aquí unos pequeños puntos. Bueno, que es escalable. Que esto significa que puede tener casi cualquier tipo de uso, ya sea residencial, sea de tipo industrial, sea, etcétera. Tenemos el botón de mínimo y máximo, que bueno, esto nos va a dar, digamos, como una gráfica de todas las mediciones que está haciendo, desde su medición mínima a su medición máxima. Y también tenemos la configuración analógica de la salida,
Ya era lo que mencionaba hace rato de sus modos NPN y PNP. Ok, continuando. Este en datasheet. Ok. Aquí tenemos también unos pequeños casos de uso. Que nos presenta el manual del fabricante. Tenemos que se puede usar en máquina de mondeo, máquina de soldadura. Aquí tenemos una pequeña ilustración de cómo está instalado en unas tuberías. En esta tubería está circulando un líquido y pues el mismo está haciendo una medición de temperatura. Así, aquí podemos ver en el diagrama y aquí está la foto donde se ven instalados. También tenemos aquí una máquina de soldadura que si lo vemos está instalado cerca del brazo de, bueno, esta especie de brazo robótico que se ve en la foto. Y también tenemos, como había dicho hace rato, en cuenta con una pantalla LED o un display donde, ay, perdón, ya va. Un display donde muestran la temperatura que se está midiendo en el momento. Tenemos cuatro indicadores: verde, apagado, naranja y rojo. Dependiendo de la configuración, pues eso tiene cierto valor. Que pasamos a la siguiente página. También tenemos que se usa en plantas de carburizado. Aquí lo hemos instalado directamente en la tubería. Nos dice que bueno, que podemos utilizar en enfriamiento, en rendimiento de enfriamiento, por monitorear el flujo y la temperatura de, bueno, de esta parte es, que se puede ver en estas tuberías. Pasamos al siguiente caso. No, este sigue siendo el mismo, el mismo caso. Vemos aquí un poco más a detalle en la pipeta. Tenemos temperatura A y temperatura B. Y bueno, dependiendo de esas dos temperaturas, va a mostrar algo en su display. Esto ya en caso para el sensor de presión E8PC, que no estaremos tocando para esta presentación, ya que estamos haciendo énfasis en el E8FC, que es el sensor de flujo. Así que pasamos la página. Y bueno, aquí abran un poco más a fondo de su display. Nos dice que tenemos un sensor de, perdón, un display de múltiples mediciones. Tenemos que, bueno, para cuando está encendido en verde está en normal. Cuando está encendido en naranja, pues bueno, ya hay una elevación de temperatura y cuando está encendido en rojo, esto ya hay una temperatura bastante alta. Así podemos observar en el gráfico. Aquí en la temperatura, pues vemos que cierto punto, cuando llega aquí a este punto donde está la flecha roja, se activa y pasa a tener ese LED encendido en naranja. Y después, a lo que se va nevando, pues se activa en LED en rojo, enciende en rojo en la pantalla. Aquí también tenemos, bueno, una foto un poco más detallada de su display. También podemos cambiar la unidad de medición. Aquí la tenemos, temperatura, salida 1, salida 2. Tenemos que se puede, bueno, ajustar obviamente. Y continuamos en la siguiente página. Bueno, aquí siguen haciendo énfasis en la luminosidad del display. Y también tenemos, muy importante, que se puede ajustar a 360 grados para que quede de la mejor manera posible para su visualización del display. Ok, aquí tenemos que nos habla de funciones útiles para capturar en estado del equipo, como está hablando hace rato en botón de mínimo y máximo o función, que aquí se nos muestra en valor mínimo medido y en valor máximo medido.
También tenemos el modo NPN y PNP. Este dependerá de dónde esté instalado, pues se seleccionará cierto modo. También tenemos que, bueno, se puede trabajar dos en simultáneo, conectados a un PNC. Y bueno, también tenemos que estar conectado a otro aparato llamado HMI. Puede detectar fallas. Si en el caso de que uno de ellos falle, pues este dará una notificación. También tenemos aquí una pequeña conexión conectada a un batch con otros sistemas de redes de computadoras. Y bueno, como es un sensor de IoT, había dicho que se puede observar a distancia en un dispositivo móvil o en una computadora. Aquí se nos hace énfasis, dice fácil visualización en un sitio. También que, bueno, se puede usar en varias ocasiones. También venden unos accesorios para, para configurarlo y colocarlo en diferentes ocasiones. Tenemos aquí su medida que tiene 34 milímetros de ancho. Tiene aproximadamente unos 15 centímetros de alto. Cuando no tiene su pipeta, mide 90 milímetros de alto. También tenemos unos cables que sirven para expandir y otras pipetas diferentes, ya dependiendo de dónde se vaya a usar, pues se va a usar ciertas pipetas. También tenemos que, bueno, que una estructura fácil de limpiar, que es altamente duradero. La parte de ya hace el contacto con el líquido. Aquí tenemos los dos, el 8FC y el 8PC. Y bueno, ya va. Un momento. Y aquí tenemos que detectas símbolos de anomalías, en, como había dicho anteriormente, en agua, agua con refrigerante y agua insoluble en aceite. Eh, por medidas simultáneas de flujo y temperatura. Aquí ya tenemos información un poco más técnica. Aquí tenemos los sensores. Dice que su medio aplicable es en litio. Su salida se puede configurar en PNP, NPN. Su método de comunicación es IO Link Analog. Y aquí está su modelo en E8FC 25SE y E8FC 25ST. Y bueno, ya para ordenar este, pues ya sería directamente en la página de su fabricante. Pasamos a la siguiente página, aquí encontramos información un poco más técnica en la pipeta que trae, de todas sus eh, eh, características. Aquí tenemos los diferentes tipos de pipetas, su instalación. Mentira, esta es una instalación en el litio donde va a ser su medición. Tenemos también diferentes tipos de cables. Esto para facilitar su instalación en donde se va a usar. Y aquí tenemos unas características más específicas de cómo funciona. Tenemos su diámetro, su modelo, su litio donde se usa. Ya lo he mencionado varias veces. La presión que aguanta es en el caso de E8PC. En, en monitoreo de flujo, aquí tenemos varias valores que lo muestra. De monitoreo de temperatura, en el error que puede tener al momento de medir. Bueno, tenemos más información de display, la salida que tendrán sus diferentes canales. Si pasamos, aquí siguen hablando de modelo.
de IO-NIL, la manera como se alimenta, necesita mínimo 15 voltios. Lo que consume, aunque bueno, no consume mucho, dice que consume 2880 milivatios o menos. Y también dependiendo de la fuente de poder que esté conectado, pues va a tener cierto consumo de corriente. La protección del circuito, la resistencia ya si se aplica en, un- en una aplicación al aire libre, o mejor dicho, outdoors. En peso, pesa 190 gramos, accesorios, etcétera. Aquí tenemos también unas gráficas, características, aquí de cada pipeta. Aquí tenemos ya con otras variables, otras gráficas características. Y aquí tenemos un diagrama circuital donde de su salida y entrada. External input, control outputs y analog current outputs. Ahí podemos ver los diagramas. Vemos que están conectados acá a un cono diferente. Esos son los cables que tienen internamente. En diagramas de los pines del conector, tenemos que el pin 1 va a ser voltaje positivo, en pin 2 va a ser un pin analógico, en pin 3 va a ser 0 voltio o tierra, y en pin 4 pues es otro pin analógico. Y aquí finalmente pues tenemos los timing charts o mejor conocido sus gráficos de su control on-off y de histeresis. Recordemos que, bueno, ese va a activar a cierto valor de temperatura que va a ser previamente configurado y cuando alcance ese valor de temperatura, se va a encender o, mejor dicho, va a enviar una notificación. Y en la histeresis, lo que hace es que tendrá como, digamos, ese mínimo y ese punto máximo. Cuando pase ese punto máximo, se desactiva y cuando esté por debajo de ese punto mínimo, va a estar desactivado. Aquí también, bueno, tenemos que dependiendo del modo, y aquí tenemos las gráficas del control on-off y de su modo estándar y su modo ventana. Ahí podemos observar las gráficas y cómo se enciende los LEDs. Aquí tenemos también una segunda parte donde abran un poco más a fondo. Y bueno, y en esencia, pues eso está aquí. Hay una pequeña nomenclatura del display, no voy a hacer mucho énfasis en eso, y unas pequeñas precauciones de seguridad que da el fabricante. Y creo que, bueno, eso ha sido prácticamente todo. Aquí se nos muestra ya unos diagramas más de cómo se conectan sus cables, su pipeta, cómo se instala. Tenemos, bueno, un datasheet bastante completo, los adaptadores y los cables. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, en el mismo datasheet, pues también hablan de E8PC. Hasta luego.